la ciudad de Toledo, en la ciudad de Granada, ahí se criara un mancebo que Diego León se llama. Él era alto de cuerpo, morenito de su cara, delgadito de cintura, mozo criado entre damas. De una tal se enamoró, de una muy hermosa dama. Se miran por una reja, también por una ventana. Y el día que no se miran no les aprovecha nada, ni les aprovecha el pan ni el agua de la mañana. Y un día que estaban juntos dijo León a su dama: mañana te de pedir, y no sé si es cosa acertada. Don Pedro deme a su hija doña Juana. Mi hija no es de casar, que aún es niña y muchacha. Por hacer burla del caso a su hija lo contara. Hija, León te ha pedido, váyase por amada. Ese es hombre que no tiene de caudal para una capa, y el que mi yerno ha de ser a menester que traiga de caudal 100.000 ducados y otros tantos de oro y plata, y otros tantos te daré, hija mía, de mi alma. Padre, cásadme con él, aunque nunca me deis nada, que los bienes de este mundo Dios os daba y los quitaba. Ahí conoció don Pedro que de amores se trataba. Alquiló 4 valientes, los mayores de la plaza, que han de encontrar a León, que le sacarán el alma. A la subida de un monte con los 4 se encontraba, a los 3 dejara muertos y el otro mal herido estaba. León, que se vio sin armas, a la mar se tira y nada. Unos dicen que murió, Dios le perdone su alma. Otros dicen que le vieron a la otra parte del agua. No son 3 días pasados, León en la playa estaba. Por donde fuera a pasar, por la calle de su dama. Alzó 3 esquinas del suelo, ronjadas a la ventana.